A ver, la teoría de la evolución la conocemos todos, es uno de los grandes pilares de la biología moderna. Pero, ¿qué pasaría si la pusiéramos, digamos, a juicio? Y no un juicio cualquiera, sino uno bajo una definición súper estricta de lo que es ciencia. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una crítica que hace justamente eso. Nos vamos a basar en una fuente que argumenta, ojo, que la evolución no cumple con las reglas del juego científico. Empezamos. Vale, y para que quede súper claro desde el principio, toda la crítica que vamos a explorar hoy sale de esta fuente, del libro Evolución, cuando la ciencia no busca la verdad. Este texto va a ser nuestra única guía, ¿de acuerdo? Y su argumento es lo que vamos a desgranar paso a paso. Claro, para poder juzgar si algo es científico o no, primero tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas, ¿no? Nuestra fuente arranca precisamente con esa pregunta tan fundamental. ¿Qué es la ciencia de verdad? La respuesta que se dé a esta pregunta va a ser la vara de medir para todo lo que viene después. Y aquí es donde está el meollo del asunto, la controversia. La fuente, lo que sostiene, es que la evolución, a pesar de ser una de las ideas centrales de la biología, pues falla en lo más básico. No se ajusta a lo que este texto define como el método científico. Así, sin más. Muy bien, pues vamos a por la primera parte. Para poder juzgar la evolución, la fuente lo primero que hace es establecer un estándar. Podríamos llamarlo las reglas del juego de la ciencia. Y este argumento se apoya en una figura clave, el filósofo Francis Bacon. A él se le atribuye la formulación del método científico moderno, que se basa en lo que se llama la inducción. ¿Y esto qué significa? Pues muy simple, que hay que partir de la observación y de los experimentos, y no de ideas que ya se tengan en la cabeza. Y aquí lo tenemos, ese método desglosado en 4 pasos que parecen muy claros. Primero, observar. Segundo, crear una hipótesis. Tercero, experimentar. Y solo al final de todo, si se confirma, se llega a la teoría. Según la fuente, este es el único camino válido. Quedémonos con este proceso en la cabeza, porque es el estándar exacto que se va a usar para juzgar a la evolución. Vale, ya tenemos el estándar, las reglas del juego. Pues ahora la fuente, digamos que pone a la evolución en el banquillo, aplicando este mismo método para ver si aguanta el tipo, si resiste el análisis. Y ojo, porque aquí viene la primera gran acusación del texto. Sostiene que la evolución falla en el primer paso, que no parte de la observación. En lugar de eso, la cataloga como una idea a priori, o sea, algo que nació de la imaginación, no de la evidencia que se pueda experimentar. Esta cronología que nos presenta la fuente es bastante fascinante, la verdad, porque nos da un contexto histórico muy particular. Presenta a Lamarck y más tarde a Darwin no tanto como científicos siguiendo un método rigurosísimo, sino más bien como pensadores cuyas ideas fueron criticadas ya en su época, precisamente por eso, por no tener una base inductiva clara. Y para que el argumento se entienda perfectamente, la fuente hace una comparación directa, los pone frente a frente. Por un lado, lo que llama la verdadera ciencia, y por el otro, la evolución. Y este cuadro lo ilustra a la perfección. En una columna, el método científico ideal, inductivo, que empieza con la observación y se puede verificar. Y en la otra, cómo describe la fuente a la evolución, a priori, que empieza con la imaginación y que trata sobre una historia pasada que, por su propia definición, no se puede meter en un laboratorio y experimentar. Así que el punto clave, la gran diferencia, es esta. Pero bueno, el argumento no se queda solo en la filosofía del método científico. Para darle más fuerza a su postura, la fuente presenta el testimonio de varios científicos y expertos que, al parecer, comparten esta visión tan crítica. Esta es una declaración muy contundente. La fuente cita al Dr. Andrews, que afirma que la evolución no es que solo ignore los estándares, es que a veces va directamente en contra de los hechos experimentales. Es una crítica directa a su base científica, vamos. Luego tenemos a la doctora Bennett, a la que también se cita, que añade otro matiz interesante. El argumento aquí es que la ciencia se ocupa de cosas que podemos observar y repetir, mientras que la evolución es un supuesto evento histórico, único. Por lo tanto, intentar aplicarle el método científico experimental es, según esta visión, simplemente algo que no encaja, que no es apropiado. Y con esto llegamos ya a la conclusión del argumento que nos presenta la fuente. Aquí es donde se lanzan las afirmaciones más firmes y donde se pide, básicamente, un cambio total de paradigma. Justo antes de la cita final, la fuente nos da un poco de contexto sobre su autor, el Dr. G. Parker. Lo presentan como un científico que vivió una transformación personal. Pasó de ser un evolucionista ateo a un cristiano creacionista. El texto utiliza esta biografía para enmarcar su conclusión final. Y aquí está, la declaración más categórica de todo el texto.
La fuente cita al Dr. Parker con estas palabras, que no dejan, ningún lugar a la duda. Es una negación absoluta y total de la validez científica de la evolución. Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica de todo este argumento? Pues la fuente sugiere que la evolución debería acabar en el mismo sitio que otras teorías científicas que hoy consideramos, historia. La idea es que, igual que la ciencia en su día dejó atrás la idea de la generación espontánea, debería hacer exactamente lo mismo con el darwinismo. Y terminamos con esta llamada a la acción que cita la fuente. La afirmación final es que la lealtad a Darwin está en realidad frenando a la ciencia. Es un pensamiento final, muy provocador, con el que esta crítica cierra todo su argumento. Es una exigencia a reevaluar fundamentos que a lo mejor damos por sentados, para preguntarnos si de verdad nos están acercando a la verdad. Y hasta aquí este desglose de un argumento, de una perspectiva crítica sobre una de las ideas más grandes de la ciencia.